¿Recuerdan que cuando teníamos una función, como por ejemplo podía ser f de x igual a x al cuadrado, la parábola de toda la vida, y queríamos encontrar el área bajo de la curva entre dos valores de x, serían en este caso a y b, teníamos que hacer la integral desde a hasta b de x al cuadrado diferencial de x. ¿Pero qué teníamos que hacer acá? Bueno, teníamos que hallar una antiderivada o una primitiva, o sea, una función que yo cuando la derive me devuelva x al cuadrado, en este caso x al cubo sobre 3. En otras palabras, si f de x, f mayúscula de x, es x al cubo sobre 3, entonces f de x, es f minúscula de x, que es x al cuadrado, va a ser igual a f' de x, o sea, la derivada de f mayúscula. ¿Pero dónde sale esto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿De qué manera podemos verlo intuitivamente usando algunas herramientas matemáticas? Bueno, yo te lo explico. Mira, primero tracemos dos ejes, uno vertical y uno horizontal, eje Y y eje X de toda la vida. Ahora imaginemos que tenemos una función cualquiera, de esta manera, puede ser cualquier forma, esta es una función cualquiera general, que va a ser continua y derivable, e imaginemos que tomamos dos puntos en los valores de x, que va a ser x y x sub 0 más h, o sea, uno al costadito del otro. Bueno, ahora pensemos en el área que está debajo de esta curva y acotada por los valores x y x sub 0. Luego, pensemos lo siguiente, bueno, ¿cuánto vale f de x sub 0? Bueno, va a ser este punto que está aquí, es el valor de f en x sub 0. Y lo mismo va a suceder con el valor de f de x sub 0 más h, va a ser el valor que está al costado de x sub 0 y la función evaluada en dicho valor. Luego, pensemos ahora en qué pasa si nosotros trazamos rectángulos, áreas que nosotros podemos calcular fácilmente. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces marcamos el primer rectángulo que tiene altura f de x sub 0 y marcamos un segundo rectángulo que va a tener altura f de x sub 0 más h. Luego, pensemos en el área de cada uno de estos rectángulos. Pensemos en el rectángulo 1, que es el primero que marcamos. ¿Cómo vamos a calcular el área? Bueno, como dijimos, base por altura. Bueno, pero ¿cuál es la base de ese rectangulito? Justamente la base es el incremento h, que hoy nombrábamos. Entonces escribiremos que el área 1, o sea, el área del rectángulo más pequeño, va a ser h por f de x sub 0. Ahora queremos encontrar el área del segundo rectángulo, el área 2, llamémosle. Va a ser muy fácil. Nuevamente, tenemos la misma base, pero la altura va a ser f de x sub 0 más h. Por lo tanto, ponemos h por f de x sub 0 más h. Ahora pensemos lo siguiente. Nosotros tenemos una función que llamamos a de x, que es el área respecto de x, bajo la curva de f de x. Y cuando nosotros queremos sacar el área bajo la curva entre dos valores, x y x sub 0 más h, vamos a evaluar de la manera siguiente a nuestra función. Necesitaríamos algo así como el delta de esa función entre esos valores, o sea, a de x sub 0 más h menos a de x sub 0. Ahora notemos lo siguiente, el área debajo de la curva, el área que nos da a de x, es un poquitito mayor que el rectángulo que marcamos de área a sub 1. Entonces vamos a poner que el área debajo de la curva va a ser mayor que h por f de x sub 0. Luego notemos que el rectángulo de área 2 es un poco más grande que el área debajo de la curva. Por lo tanto, vamos a poner que el área debajo de nuestra curva es menor que h por f de x sub 0 más h. Ahora vamos a dividir toda esta desigualdad por el incremento h, lo cual podemos hacerlo porque, primero porque h es distinto que 0 y en particular h positivo tomamos, pero si hubiese sido negativo van a ver que al resultado que llegamos va a ser el mismo, quedando la desigualdad de esta manera. Ahora tomaremos el límite cuando h tiende a 0, o sea que el incremento h ya va a ser muy pequeñito, lo tomamos en toda la desigualdad, obviamente. Pero qué olor a derivada, dijeron el profesor mío. Y justamente prestemos atención qué nos quedó en el medio. Tenemos un cociente incremental de Newton con el incremento h tendiendo a 0. Esto es justamente la derivada de nuestra función área. Y bueno, miremos a los costados. F de x sub 0 cuando h tiende a 0, como no depende de h, va a quedar como f de x sub 0. Lo del medio va a tender justamente, lo que acabo de decir, a la derivada en x sub 0 de
a, o sea, a' en x sub 0, y a la derecha me va a quedar f de x sub 0. Entonces vemos que la desigualdad en los dos extremos quedan dos valores iguales. Y por el teorema de la compresión, cuando dos funciones tienen el mismo valor respecto a una función que está en el medio, acotada por ellas, no queda otra que la función que está entre medio tienda a la función que está en los extremos. O sea que la derivada de la función área no es más que la función de nuestra curva. Por eso cuando integramos tenemos que buscar una función que derivándola nos dé la función de nuestra curva.